¿Listo? ¿Ya? Bien, iniciamos esta segunda transmisión que antes de continuar con los trabajos quisiera comentar que este congreso es 100% gratuito con esfuerzos conjuntos entre el Instituto Potosino de la Cultura Física y Deporte, INPOCUFIDE, y la Asociación de Cultura Física de San Luis Potosí. Esfuerzos que ponen de manifiesto el compromiso con la población en capacitación y en actualización. Y sin más, y antes de ceder los micrófonos al siguiente ponente, quiero agradecer también al colectivo de Cerebro Deportivo en Argentina, el cual se apropió de los micrófonos el día de hoy con expositores de talla internacional como el siguiente. Él es Pepo Cafaro o Pedro Cafaro, especialista en neurociencia de movimiento, licenciado en neurobiología de la memoria, entrenador de gimnasia artística, gimnasta federado, investigador y ponente internacional en seminarios, congresos con diversas publicaciones científicas relacionadas a la neurociencia. Recibamos a Pepo Cafaro cediéndole los micrófonos. Bienvenido, Pedro Cafaro. Hola, Leopoldo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad de darme de presentar los diferentes trabajos en los cuales yo me focalizo. Bueno, con respecto a lo que tengo para hablarles hoy, el tema es neurobiología y neurociencia del movimiento orientado al entrenamiento deportivo. Para empezar, quisiera comentarles un poco en cuál fue mi trayectoria y cómo es que llegué a estudiar los temas que tengo para presentarles, ya que es mi primera vez dándoles un seminario para ustedes, entonces quisiera comentarles un poco acerca de eso. Estudié varias cosas y obtuve algunos títulos, pero lo que yo siempre digo es que antes que todo eso yo soy gimnasta. Comencé entrenándome en los años 90, desde muy joven. Enseguida me inicié entrenando en gimnasia artística y hoy en día todavía sigo entrenando y compitiendo, ¿sí? Ya llevo 30 años en la actividad. Y a lo que voy con esto es para que entiendan el eje sobre el cual yo construí mi vida y todos mis estudios y decisiones, que fue el entrenamiento. No conozco etapa de mi vida en la cual yo por las tardes no fuera a entrenar, ¿sí? Iba al colegio primario, al secundario y a la tarde iba a entrenar. Comencé mis estudios en la universidad y por la tarde entrenaba. Y actualmente también trabajo, investigo y a la tarde voy a entrenar. Entonces, mi compromiso con el deporte fue máximo. Inicié mis entrenamientos en el Club Atlético River Plate, acá en Buenos Aires, y actualmente estoy representando al Club de Gimnasia y Esgrima. Y no solamente estoy entrenando y compitiendo ahí, sino que ahora estoy como entrenador del equipo de chicas federadas ahí en el Club de Gimnasia y Esgrima. Siendo ya un gimnasta formado en mi adolescencia, me empecé a preguntar muchas cosas acerca del movimiento, como por ejemplo, ¿cómo aprendemos los movimientos? ¿Sí? Era una pregunta que estaba dándome vueltas. Así como, por ejemplo, ¿qué consideraciones hay que tener en el aprendizaje consecutivo de distintos gestos motores? O bien, ¿por qué las emociones pueden afectar la ejecución motora? Y otra pregunta también que me hacía era ¿cómo influye el sueño en el aprendizaje motor? Pero sobre todas estas cuestiones yo sabía que lo iba a encontrar estudiando el sistema nervioso. Lo que más me interesaba era saber cuál era el trasfondo biológico de todas estas preguntas que me fui haciendo a lo largo de mi vida deportiva. Entonces, en base a eso, fui eligiendo mi carrera académica, que se las resumo a continuación. ¿En qué consistió?
siendo ya un gimnasta adulto, decido iniciar mis estudios en la licenciatura en Ciencias Biológicas y ahí me especialicé en los conceptos de neurobiología de la memoria, ¿sí? Porque estaba buscando todas esas respuestas, esas preguntas que yo les decía, sabía que podía encontrarla en esta especialización de la carrera. Luego, cuando terminé la licenciatura, hice un doctorado en la Facultad de Medicina, ¿sí? Un doctorado en Medicina, y me especialicé en neurociencia del movimiento. Y por el lado de entrenador, hice los cursos respectivos de entrenador en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo acá en Buenos Aires. Y ahí obtuve el título de entrenador. Ahora, actualmente estoy como director científico en la Diplomatura en Deporte y Neurociencias de la Universidad Favaloro. Dirijo esta diplomatura junto con Mario Mouche, que lo van a escuchar en la siguiente charla. Y también soy docente universitario en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con todas las materias que tienen que ver con respecto a neurofisiología. Y esto para la carrera de bioingeniería. Bien, entonces el objetivo que tengo yo en esta charla es darle a conocer algunos de los conceptos de neurobiología de la memoria y de neurociencia del movimiento que fui incorporando a lo largo de mi trayectoria académica, ¿sí? Y para mostrarles cómo puede romper esta información las filas en lo que es entrenamiento deportivo, con respecto a qué manera hay de entender y describir diferentes situaciones de deporte, así como también inclusive, ¿por qué no sugerir diferentes prácticas pedagógicas o didácticas para abordar el entrenamiento deportivo considerando estos conceptos que yo fui aprendiendo? Así que bueno, los invito a sumergirse a esta aventura y avanzar con esto mismo. Vamos a comenzar primero dando una definición de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso primero está formado por el encéfalo, la médula espinal y los diferentes nervios que entran y salen al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de controlar la función, diversas funciones, entre ellas, por ejemplo, regula el funcionamiento de las vísceras y también tiene otras funciones como, por ejemplo, controlar el movimiento, ¿sí? Que es lo que más nos interesa ahora en esta charla, ¿sí? Así como también regula todo el funcionamiento hormonal. Ahora, el sistema nervioso se encuentra en una dinámica interacción con el medio ambiente, ¿sí? Percibe todos los estímulos, los integra y se elaboran respuestas acordes a esa información recopilada. La unidad fundamental del sistema nervioso central es la neurona, que tiene esta forma, tiene un cuerpo neuronal y una prolongación que se extiende, que es el axón. Y las informaciones que pueden mandarse desde las distintas partes del cuerpo van a viajar por medio de esta célula diferenciada que es la neurona, por medio de la acción de los potenciales de acción, las señales nerviosas que se envían. Ahora, estas neuronas generan vínculos entre ellas formando redes neuronales que van a soportar y a mantener toda la información que necesitamos que se mantenga en curso. Y ahí tenemos un esquema de un circuito neuronal formado por varias neuronas. Bien, para adentrarnos un poco en los términos de neurobiología de la memoria, les voy a presentar lo siguiente. Por ejemplo, este símbolo, ¿sí? Significa, todos sabemos que los distintos círculos representan los Juegos Olímpicos del 68, ¿sí? De que el año 1968 se realizaron en México. Ahora, eso que estamos viendo ahí, ese símbolo, esos colores y esa información que está en el trasfondo de esa imagen que estamos viendo, vive dentro de nuestro cerebro y está codificada. ¿Ok? ¿En qué? En un circuito de neuronas que interactúan entre sí y codifican esa información que yo acabo de expresar y que ustedes también tienen guardado, ¿sí? Eso está codificado en un circuito de neuronas que se llama representación interna. Ahora,
Una representación interna existen de diferentes tipos, ¿sí? Un tipo de representación interna, por ejemplo, puede activarse y tomar control del comportamiento para que un cuerpo se mueva y ejecute algún movimiento complejo, por ejemplo. Ahora, me gustaría darles, relacionado a esto, la definición de aprendizaje, que pueden ver ahí. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se provoca un cambio en el comportamiento debido a una experiencia comportamental. Para verlo en un ejemplo, podemos tener un individuo que presenta un comportamiento inicial, ¿sí? En el cual, por ejemplo, no sabía realizar determinados patrones de movimientos complejos. Y luego de someterse a una experiencia, tiene un comportamiento final en donde puede mostrar que aprendió algo, ¿ok? Y esto es el proceso de aprendizaje. Este cambio en el comportamiento se logró gracias al entrenamiento. Y ahí está la definición que les acabo de dar. Es proceso mediante el cual se provoca un cambio en el comportamiento debido a una experiencia, que en este caso es el entrenamiento. Ahora, ¿qué es lo que sustenta qué es lo que finalmente forma el aprendizaje? Bueno, una memoria. Y eso es la memoria, ¿sí? Es un circuito de neuronas que interactúan entre sí y codifican un determinado tipo de información. Ahora, podemos clasificar la memoria en distintos tipos, ¿ok? Y según cuál es el criterio, podemos encontrarnos estos diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, si consideramos cuál es el sistema de almacenado de la información, podemos ver dos tipos de memoria. Entre ellos tenemos, por un lado, la memoria de corto plazo, ¿sí? Que ahí puse unas siglas, STM, que es de Short Term Memory, que significa memoria de corto plazo. Y por otro lado tenemos memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, depende en qué sistema se va a codificar y almacenar esa información, vamos a tener una memoria que perdura mucho tiempo o bien que puede perderse en pocos minutos. Ahora, con respecto a la memoria de corto plazo, podemos encontrar diferentes tipos. Entre ellos tenemos los registros sensoriales, ¿sí? Que son memorias inmediatas que duran nada más que milisegundos, como pueden ser la memoria ecoica e icónica. ¿Sí? Es un nombre formal que se le da a esos registros sensoriales que tienen que ver, por ejemplo, con lo auditivo en el primer caso, ¿sí? Un ruido que persiste durante algunas milésimas de segundo en mi conciencia, eso es un registro sensorial. Luego se pierde. Lo mismo con todas las informaciones visuales. Uno registra visualmente las cosas y eso perdura durante algunos milésimas de segundo en nuestro cerebro. Por otro lado, tenemos a lo que se llama memoria de corto plazo propiamente dicho, que es una memoria que dura nada más que unos pocos minutos y luego se pierde. Y finalmente tenemos lo que se llama memoria de trabajo o working memory, que es un tipo de sistema de almacenamiento que me permite procesar esa información de corto término. Ahora, por otro lado, tenemos, como bien indiqué acá, la memoria de largo plazo. Esa memoria puede durar días, años e inclusive toda la vida. Algo muy lindo que me gustaría comentarles es cómo reside esta información adentro del cerebro, tanto la memoria de corto plazo como la memoria de largo plazo. Fíjense que la memoria de corto plazo, que dura poco tiempo, si nosotros pudiéramos ver el cerebro, esto se hizo con diferentes investigaciones, esa memoria está codificada en un circuito de neuronas que está en acción todo el tiempo, actuando, tiene una acción reverberante. Y eso lo podemos ver en la corteza cerebral y en algunas otras partes del sistema nervioso. Entonces, la actividad nerviosa en ese caso está como reverberante, es información de corto plazo que estoy manteniendo en el momento. En cambio, la memoria de largo plazo puede residir de una manera quiescente, ¿sí? Silenciosa, que al momento de usarse se activa y comienza a dar actividad neuronal. Pero me gusta marcar esta diferencia entre la acción reverberante de una memoria de corto plazo y una acción más quiescente de una memoria de largo plazo que eventualmente se va a activar. Ahora bien, quiero detenerme en dos filminas acerca de
la memoria de trabajo, de la working memory, porque creo que tiene una importancia relevante en lo que es deportes conjuntos, ¿sí? Entonces voy a profundizar un poquito más en esta memoria. Por ejemplo, ¿cómo es que funciona esta memoria? Si yo a ustedes les digo, recuerden esos 6 dígitos, ¿sí? 309086. Ahora, eso por un lado, ustedes están haciendo ese esfuerzo de mantenerlo en la memoria de corto plazo. Pero, si yo ahora les digo, tomen de a 2 dígitos y súmenlos. Y luego díganme cuál es el número resultante. Van a agarrar esa información y le van a empezar a hacer cosas, como por ejemplo, agruparlos de a 2, realizar las sumas correspondientes y finalmente decirme 3.914, ¿sí? El 3 corresponde al 3 más 0, el 9 al 9 más 0 y el 14 al 8 más 6. Y ustedes me dicen 3.914. Distingan estos dos casos, ¿sí? El de arriba y el de abajo. Fíjense que en el primer caso esa información estuvo en lo que es el sistema de memoria de corto plazo propiamente dicho, ¿sí? Y ahí estuvo almacenada. La información no hice nada, simplemente recordé 309086, ¿ok? Ahora, si yo agarro esa información de corto plazo y la manipulo y la empiezo a procesar, esa información pasa a otro sistema de almacenado transitorio que me va a permitir procesar y manipular la información, y eso es la memoria de trabajo. ¿Ok? Bien. Ahora, la memoria de trabajo tiene 3 componentes principales. Por un lado, tenemos ese componente que tiene que ver con lo espacial y lo visual. Es como una agenda de la información espacial y visual, que lo voy a mantener durante poco tiempo en mi cerebro. Por otro lado, tenemos el componente que mantiene y manipula información que viene de la memoria de largo término. ¿Ok? Yo estoy accionando, estoy procesando información en este momento, pero a su vez puedo traer una memoria de largo término que me va a servir para este momento. Entonces, ese componente de memoria de trabajo me va a permitir manipular esa información. Y por otro lado está el componente que tiene que ver con todo lo que es el manipulado de la información del lenguaje. Me dicen algo, escucho algo y yo eso lo tengo que mantener en mi cerebro por un tiempo para poder procesar y manipular. Ahora, ahí están los 3 componentes. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro mientras nosotros accionamos? Sí, hace malabares con esos 3 componentes. Con el visual, con el de la memoria de largo término que traje a ese momento y con el lenguaje que está sucediendo. Y manejando esa información puedo desempeñarme. Ahora, ¿qué parte del cerebro es la que está manejando estos aspectos de la memoria de trabajo? De la memoria de trabajo es la corteza prefrontal, ¿sí? Que si nosotros vemos el accionar del cerebro mientras una persona está haciendo uso de este tipo de memoria, vamos a ver que se activa esa región amarilla. Ahora, es muy interesante ver que está linkeado con áreas motoras, como el área suplementaria y la corteza premotora, que tienen que ver con la planificación de movimientos. Y también esto está linkeado con otras áreas, como el hipocampo, que tienen que ver con la memoria. Y toda esta información a mí me permite desempeñarme en el mundo, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo es, yo voy con el auto y un ejemplo de memoria de trabajo, voy con el auto y quiero girar a la izquierda. Pero antes de hacer eso, miro por el espejito y veo que hay un auto que me está por sobrepasar. Saco mi visión del espejito, sigo mirando la ruta y yo mantengo esa información en mi memoria de trabajo para evitar doblar a la izquierda. ¿Sí? Es un lindo ejemplo de cómo funciona este sistema de almacenado. Ahora, yendo al campo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Tenemos un partido de fútbol y una persona que lleva lleva la pelota, ¿no? Y tiene una instrucción que le habían dicho, cuando tengas la pelota, pasásela al número 10, ¿ok? Y está manejando esa información, que viene de una información de largo término que le persiste de antes. Ahora, también tiene que manejar información con respecto a la ubicación espacial, ¿sí? De sus contrincantes y de sus compañeros. Y no solamente eso, sino también tiene que tener esa información de que el amarillo es su rival y el rojo es su compañero. Y además, su compañero le puede decir, estoy libre, y tiene que manejar ese componente del lenguaje.
Y no solamente eso, sino tiene que desempeñarse motrizmente para poder jugar bien al fútbol. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo su cerebro en ese momento? Malabares con toda esa información de corto término y largo término en caso de usar el cuerpo y de recordar esas instrucciones. Pero es información que está siendo procesada y manipulada en ese momento, que le va a permitir a este atleta desempeñarse en este entorno deportivo. Y acá entra lo que se llama, ¿no?, actualmente entrenamiento neurocognitivo motor o entrenamiento motor. Pero básicamente es la neurobiología de la memoria aplicada y pensada en el entrenamiento deportivo, que es un poco a donde yo estoy abordando ya estos últimos años estos temas. Ahora, con esta información que yo les doy, ustedes, entrenadores, ya se pueden imaginar cómo trabajar este sistema de memoria. Está bueno tener práctica con esto de poder manejar esta información en el momento y saber cómo resolver situaciones. Y si ustedes van prestando atención, hay muchos grupos de entrenamiento que ya están jugando con todo esto. Básicamente la idea es someter al individuo, al atleta, a una prueba de fuerza o físico, ¿okay? Y mientras tanto, darle trabajo cognitivo, que es lo que va a suceder, por ejemplo, en los deportes en conjunto, ¿sí? Entonces, puedo darle un trabajo de fuerza a una persona y mientras tanto hacerle evocar memorias, ¿sí?, que accedan a distintas informaciones que tienen guardado. O, por ejemplo, que haga algún esfuerzo físico de algún tipo y a su vez que tome algún tipo de decisión. Y todo esto va a aumentar la gimnasia cerebral del atleta para manipular este tipo de información, ¿sí? Bien, esto en cuanto a memoria de trabajo y su importancia, me gustaría, ¿no?, que se lleven una linda idea. Hay mucha más información, hay más investigación científica y esto tiene un trasfondo mucho más grande, pero lo vamos a dejar acá, por ahora. Bien, y vamos a avanzar. Entonces, le dije que la memoria podemos clasificarla por un lado según si está en un sistema de corto o de largo plazo, pero también podemos clasificar la memoria según cómo es su adquisición y cómo es la accesibilidad a esa información, si es consciente o inconsciente. Y en esos términos podemos dividir a la memoria en dos tipos, en lo que es memoria declarativa, que se declara con la voz, con el lenguaje, y la memoria no declarativa. Con respecto a la memoria declarativa tenemos dos casos. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿qué son los Juegos Olímpicos?, ustedes me van a responder, ¿no?, que son el mayor evento deportivo internacional y multidisciplinario. ¿Ok? Porque esa es una información semántica que ustedes tenían ahí guardada en su cerebro. Por otro lado, puedo presentarles una imagen, ¿no? A nosotros en Argentina nos trae un lindo recuerdo ese momento, que fue cuando en el 2014 clasificamos para la final en el Mundial. Yo me acuerdo con quién estaba, qué estaba haciendo en esa época. Recuerdo un episodio muy lindo de ese momento que vive como episodio en mi cerebro. Así como a ustedes les puedo presentar alguna imagen de los festejos que se hicieron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2015, ¿sí? Ustedes pueden acordarse de algún episodio vivido y evocarlo y como una vivencia, ¿ok? Y ese es otro tipo de memoria declarativa. Entonces tenemos, por un lado, la memoria semántica y por otro lado, la memoria episódica, ¿sí? Las dos son memorias declarativas. Una es de información, de conceptos, y la otra es memoria de experiencias vividas. Bien, y se declaran con el lenguaje, y es de acceso consciente, ¿ok? Yo les hago una pregunta y acceden a esa información de manera consciente. Les presento una imagen o les pregunto acerca de algún evento vivido y ustedes acceden conscientemente a esa información que van a declarar con el lenguaje. Y por otro lado tenemos memoria no declarativa, ¿sí?, como las memorias asociativas, que no me voy a meter con eso hoy, y también las memorias motoras, ¿sí?, que residen en circuitos neuronales, que codifican diferentes movimientos que podemos hacer. Ahora bien, toda porción de información que viva en nuestro cerebro, ¿sí?, toda la memoria, sufre procesos, no es algo estático que queda quieto, ¿sí? Por eso hablamos que a la memoria la entendemos como un proceso de la memoria. Y ahora, ese proceso tiene varias fases, que es lo que les voy a describir a continuación.
tiene un montón, pero vamos a focalizarnos en 3 que cualquier proceso de memoria va a transcurrir. Y ellos son, por un lado, la adquisición. Ahí abajo les puse otros nombres, pero nosotros nos vamos a manejar como adquisición o aprendizaje. Después está la fase de consolidación de la información. Y por otro lado está la fase de evocación de la información, ¿sí? De acceder y tomarla. Con respecto a la primera fase de un proceso de memoria, que es la adquisición, se refiere a aquel mediante el cual se incorpora información de la experiencia y se va codificando progresivamente en un código neuronal. Entonces, supongamos que yo estoy practicando algo, ¿no? Y lo voy a practicar varias veces y voy a confrontar el entorno en ese momento. Entonces, empiezo a practicar y al principio, como muestra esta curva, no soy muy bueno ejecutando ese movimiento que estoy tratando de aprender. Pero conforme va avanzando el aprendizaje, ¿no? La adquisición de la información, mi desempeño motor es mucho mejor y va aumentando hasta lograr aprender esa información. Y eso es una curva de aprendizaje, ¿sí? Esto es la adquisición. Ahora bien, mientras yo confronto el medio ambiente, el entorno, tengo en este caso, pueden ver, no sé, 5 neuronas. Y esas 5 neuronas, conforme yo voy recibiendo la información del entorno, se van contactando entre sí y van codificando la información. Y se termina formando un circuito de neuronas que codifican esa información, ¿ok? Y eso se va construyendo durante el proceso de adquisición. Ahora bien, esta forma de la curva, fíjense, uno cuando aprende algo, al principio lo hace de una manera muy rápida y hacia el final del aprendizaje es mucho más suave, ¿ok? Pero sabemos que eso en realidad es para un montón de tipos de aprendizajes biológicos, ¿ok? Sencillos que se ven en laboratorios y también en la vida cotidiana. Se ve que es rápido al principio y más lento al final. Pero sabemos también que en la práctica que los aprendizajes podrían llegar a tomar esta forma, que es más lineal, ¿sí? Con más velocidad o con menos velocidad de aprendizaje. Algo muy característico del aprendizaje motor es lo siguiente, ¿sí? Pueden suceder estos escalones conforme uno va aprendiendo, ¿sí? No sabe nada, pero luego mejora un poquito, puede empeorar, mejora un poquito, puede empeorar. Lo que tiene de característico la memoria motora es que si dejamos que la misma madure, sea procesada por nuestro sistema nervioso con el tiempo, puede ser que cuando volvamos en una sesión posterior de entrenamiento, partamos de un punto de partida superior. Y fíjense, hay un salto en el desempeño motor y luego sigo practicando. ¿Cómo es que hubo una mejora en mis movimientos si no estuve haciendo nada en el medio? Eso es súper interesante. Sucede, se lo ve en el aprendizaje motor y se llama offline learning. Y eso es como que sucede posteriormente a la adquisición de la información. Bien. Me gustaría que vayan anotando si tienen algunas dudas o preguntas, que al final de la charla lo podemos discutir un poco. El proceso de consolidación de la información, ¿en qué consiste? Tengo mis conjunto de neuronas que codifican esa información mediante el proceso de adquisición, y esa información inicialmente está en un estado lábil y susceptible a perderse, codificado en un circuito de neuronas. Ahora, si dejamos pasar tiempo y esa adquisición fue adecuada, la memoria va a consolidar. Es decir, la interacción que hay entre las distintas neuronas va a volverse más fuerte, como se muestra ahí en el esquemita, ¿sí? Se empiezan a comunicar de una manera más robusta y terminan formando una memoria consolidada que resiste a interferencias en el futuro, ¿sí? Tomemos entre comillas este concepto, pero entiendan qué es eso. La consolidación es, ¿sí?, un proceso por el cual sucede la estabilización progresiva del engrama luego de la adquisición. Y es la fase de la memoria durante el cual se estabiliza esa información adquirida. Entonces tenemos, ¿no?, 2 instancias de la memoria. Una memoria lábil, frágil y susceptible a perderse, que con el tiempo, si todo va bien, va a formar una memoria consolidada.
Bien. Ahora, con respecto a la siguiente fase de la memoria, y última que nos vamos a detener en detalle, tenemos lo que es la fase de la evocación, que es el proceso mediante el cual se accede a informaciones que están almacenadas, ¿ok? Que están en nuestro cerebro. Entonces, mediante el proceso de evocación, agarro esa información y la traigo y la activo. Si es acceder a información almacenada. Ahora bien, con respecto a la memoria semántica, ¿cómo podemos acceder? Te puedo hacer una pregunta. ¿Dónde serán los siguientes Juegos Olímpicos? Y ustedes con esa pregunta van a acceder a esa información y me la van a responder por medio del lenguaje. Otra memoria episódica es, por ejemplo, esta imagen. Puede evocarme una memoria de algún episodio que nosotros vivenciamos. Entonces podemos asociar esa imagen con alguna experiencia vivida en ese momento en particular. O, por ejemplo, un olor. Si el olor a pasto cortado puede evocarme una memoria episódica y me hace recordar a cuando jugaba durante mi infancia en la casa de mis abuelos. O bien, también un sonido puede ayudarme a acceder, a evocar una memoria episódica. Ahora bien, ¿cómo se evoca la memoria motora? ¿Cómo evoco andar en bicicleta? ¿Cómo evoco a realizar un movimiento complejo? Bueno, agarrar la bicicleta y andar. Esa es la manera de evocar. El movimiento evoca el movimiento. Y para eso me gustaría mostrarle un lindo ejemplo de un gimnasta que yo interpreto que es su manera de acceder a esa información motora. Por ejemplo, este gimnasta antes de realizar una acción hace ese gesto con las manos, ¿sí? Y se concentra y realiza una serie de movimientos previo a ejecutar el movimiento que espero que puedan ver ahí. ¿Ven? Hace ese gesto y movimiento, yo entiendo que está accediendo a esa información motora que va a poner en funcionamiento en breves, y luego ejecuta una pirueta que la tiene muy bien consolidada para llevarla a torneo, ¿sí? Y ahí está la imagen de qué es lo que hizo. Ahora, ¿cómo accedió a esa información motora? Bueno, no es tan sencillo como en el caso de la información declarativa. Por ejemplo, podemos pensar qué otros gestos deportivos se realizan los atletas antes de realizar un movimiento, ¿sí? Un futbolista que va a patear, ¿qué realiza para activar y acceder a esa información motora? Un arquero, para acceder a esa información motora y a esa memoria que le va a permitir mover el cuerpo y atajar. ¿Hace algún gesto previo? ¿Se concentra de alguna manera? ¿Cómo hace? Lo mismo con otros deportes, ¿sí? Podemos analizar qué movimientos hace previamente una persona para acceder a esa información motora que reside en su cerebro. Entonces, para ello, me voy a meter unos 2 minutos adentro del cerebro y entiendan lo siguiente. Información que hay en el entorno ingresa a nuestro sistema nervioso central por medio de los nervios, ¿sí? Entonces, ¿cómo están los músculos contraídos? ¿Qué tensión, qué longitud tiene? Eso lo va a informar los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Esa información va a entrar a la médula y va a subir por la médula y va a ser integrada esa información en la corteza somatosensorial que está marcada ahí como S1. Bien, esa información del entorno y de la situación va a ser trasladada a la corteza premotoria y al área motora suplementaria, que van a idear un plan de acción acorde a esa situación. Y ese plan de acción es transmitido a la corteza motora primaria, que genera los comandos motores y va a hacer que baje la información por medio de la médula para que llegue luego a las distintas partes del cuerpo, mediante motoneuronas superiores y motoneuronas inferiores, que son las que finalmente van a contactar el músculo para que esa información que está siendo evocada tome control del comportamiento. Bien. Ahora bien, durante el movimiento, durante cualquier tipo de movimiento, tenemos 2 componentes, y esto es muy importante que lo tengan presente. Por un lado tenemos el componente eferente, que se refiere a los comandos motores que recién les hablaba, que bajan desde M1, desde la corteza motora primaria. Ese es un componente que está participando activamente en el movimiento. Ahora, por otro lado, tenemos los componentes reaferentes, ¿okay? Que se refieren a todos esos componentes sensoriales que recién le hablaba. Entonces yo me estoy moviendo y tengo por un lado ese comando motor que me hace mover y por otro lado esos comandos sensoriales que me mantienen al tanto de cómo está yendo todo, ¿sí? Ahora, ¿cómo participan estos componentes en la evocación de la memoria?
Bien. Justamente en un laboratorio en donde yo colaboro actualmente, estamos desarrollando una serie de experimentos que nos permiten saber cuál es la naturaleza de la evocación motora. Pero no voy a ir al laboratorio ahora, sino que se los voy a bajar a este caso concreto. ¿Qué es lo que está haciendo este gimnasta en este momento, antes de realizar la acción? Y probablemente por medio de visualización, ¿ok?, por medio de todos los métodos de imaginación motora, está accediendo a esa información motora y está bajando ya de antemano algún comando eferente, pero con un umbral bastante menor, porque si no se pondría en movimiento en ese momento. ¿Okay? Y por otro lado, genera cierta tensión con los brazos y hace un movimiento parecido al que va a ejecutar luego, porque activa esas reaferencias sensoriales que le van a ayudar a acceder a esa información y a bajarla, para luego ponerse en movimiento y ejecutar esa acción motora. Bien, eso en cuanto a evocación de la memoria motora, ¿sí? Entonces la idea es, en el momento de evocación, darle participación a esos componentes del movimiento que son predominantes en el movimiento que voy a hacer para acceder a la información. Bien, les hablé de estas 3 fases de la memoria motora, de la memoria en general, perdón, nos detuvimos en la motora, pero hay muchas fases más que no nos vamos a detener. Una es la expresión de la memoria, que tiene que ver con agarrarle esa información evocada y dar rienda suelta para que sea usada. Por otro lado, tenemos la fase de reconsolidación de la memoria, que nos permite agarrar información que está consolidada, traerla y reingresarla a un estado de labilidad. Y en ese estado de labilidad yo puedo agarrar esa información y modificarla, eliminarla o agregarle información y volverla a consolidar. Y esto es de suma importancia, por ejemplo, para resolver vicios motores o algún aprendizaje mal hecho. Tratar de meterse en este tema de reconsolidación y aplicarlo es de suma importancia. Y también tenemos lo que es la memoria de extinción, que en cierto modo me permite sobrellevar adelante aprendizajes mal aprendidos, pero bueno, no es tan robusto quizás como por donde puede ir la reconsolidación de la memoria. Ahora bien, ya para cerrar, me gustaría repasar los siguientes conceptos, ¿no? Volvamos a lo que es en definición de aprendizaje, ¿ok? Se los doy sutilmente diferente. Y presten atención. Es la adquisición y perfeccionamiento de formas de conducta apropiadas mediante la confrontación activa del individuo con su medio ambiente. Está enmarcado lo que yo les había dicho antes. Adquisición y perfeccionamiento de formas de conducta es a lo que yo me referí como cambio en el comportamiento. ¿Sí? Tenemos un comportamiento inicial y uno final, y ahí está el cambio de comportamiento. Y por otro lado, cuando dice confrontación activa del individuo con su medio ambiente, se está refiriendo a la experiencia que hay que vivir en aprendizaje. Ahora bien, ¿por qué dice confrontación activa? ¿Y por qué traigo esta definición? Porque dice justamente confrontación activa. Para que suceda el aprendizaje, es requisito poner el componente eferente durante el aprendizaje. ¿Ok? El componente eferente es ese componente que yo les había marcado antes, que baja la información desde el cerebro y mando la información por medio de comandos motores. ¿Por qué tiene que estar ese componente eferente? Bueno, ustedes por la experiencia ya lo deben saber, y hay un trasfondo de laboratorio que explica este asunto, que básicamente, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente dice que habla acerca de la participación de ese componente eferente en el aprendizaje motor. Pero lo voy a bajar directamente a un caso deportivo, por ejemplo, un entrenador que asiste a su gimnasta. Asistir un poco está bien, porque ya va vivenciando algunas cosas. Pero asistir mucho no está bien, porque le está restando participación a ese componente eferente que tiene que poner la gimnasta para que realmente suceda. O, por ejemplo, si estamos entrenando judo, la persona de pelo oscuro tiene que aprender una maniobra. Si el compañero lo ayuda mucho para que lo aprenda, o sea, le ofrece poca resistencia, salta y se tira, el componente eferente que está poniendo el atleta no es muy fuerte, y eso puede perjudicar un poco
lo que es el aprendizaje. Bien. Ahora, es muy lindo pensar al aprendizaje como procesamiento de la información. O sea, básicamente el aprendizaje se fundamenta en lo que es la percepción de la situación, el procesamiento de la información, ¿sí? Hay que procesar toda esa información que se incorporó y luego que consolide, ¿ok? Y de una manera adecuada. Y eso va a fundamentar el aprendizaje que va a terminar formando una memoria. Ahora, con respecto a procesar la información necesitamos un feedback durante el aprendizaje. Y ese feedback es la información reaferente que ya les estoy contando desde unas filminas atrás. Esa información que ingresa a mi médula espinal por medio de los nervios y sube a mi sistema nervioso central por medio de la médula espinal. Esa información referente es riquísima. Fíjense, se necesita esta referencia sobre el efecto de la conducta misma. O sea, yo acabo de ejecutar una acción, necesito saber cómo es ese resultado, y por otro lado, sobre las particularidades del movimiento en sí. Por ejemplo, un saltador hace un salto, ejecuta un salto, y luego esta persona tiene que comparar lo que acaba de ejecutar con el ideal de movimiento, porque es lo que él quiere llegar. Entonces, el alumno recibe un feedback acerca de lo que sucedió. Por medio de la autoobservación, él puede autoobservarse de qué es lo que hizo, también por medio de la autopercepción, cuáles fueron esas sensaciones sinestésicas que tuvo el atleta, tiene que procesarlas. Y también muy importante, por lo que es reportado por el entrenador. El entrenador tiene que reportarle qué es lo que acaba de hacer, porque es probable que esos analizadores sinestésicos del atleta no estén del todo desarrollados. Entonces, lo ideal es enriquecer la experiencia vivida lo mejor posible. En primeras instancias del aprendizaje motor, entender la experiencia vivida es bastante confuso. Entonces, ahí el papel del trabajo mental sobre el atleta es fundamental. Y hay que enriquecer, hay que hacer maravillas con toda esa información de feedback que tiene que recibir, para que vaya entendiéndola de a poco. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de esta información reaferente que viene desde afuera y con el movimiento? Ok, más desde el lado psicológico, dar a entender si se alcanzó o no se alcanzó un objetivo y a cuánto está de ese objetivo, o bien provocar sensaciones de fracasos sutiles que permitan activarlo al atleta, o bien de compensarlo con una sensación de éxito. Todo eso lo que va a hacer es aumentar la motivación y aumentar la participación activa del atleta, que va a traer finalmente que el aprendizaje aumente. Pero bien, yendo un poco más a lo neuro, ¿sí? La información reaferente que trae el cuerpo, ¿sí? Y la que nosotros podemos darle por medio de la palabra, permite realizar correcciones del movimiento, ¿sí? Para llegar bien a un gesto motor. Entonces, en el feedback que va a recibir el atleta podemos tener lo que es visual, lo que es sinestésico y verbal. Hay que condimentar esa experiencia vivida con estos componentes de la mejor manera posible para que el aprendizaje sea óptimo. ¿Ok? Visualmente, que lo vea al ejercicio correctamente ejecutado, sinestésicamente tratándole de enriquecer esas percepciones sinestésicas y entrenarlo para que pueda percibir eso de la mejor manera, y verbalmente haciéndolo reportar qué es lo que sucedió nosotros verbalmente, tratándole de describir. Ahora vamos a lo verbal, que es con eso con lo que quiero cerrar. Y cualquier tipo de información adicional y exacta de todo tipo que pueda alimentar la experiencia vivida va a ayudar a que el aprendizaje sea correcto, ¿sí? A enriquecer ese analizador sinestésico que tiene que volverse cada vez más experto conforme avanza el aprendizaje. Finalmente quiero cerrar con esto acerca del habla y el aprendizaje. Habíamos dicho que el aprendizaje se da en una confrontación activa con el entorno. Entonces, un atleta que acaba de ejecutar una acción, ¿sí? Acaba de confrontarse con el entorno y acaba de experienciar cosas. Lo que está genial, y yo lo aplico con mis alumnas, es muchas veces decirle al alumno, bueno, decime, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Y el alumno
en ese momento va a reflexionar sobre lo que hizo, va a acceder a todas esas sensaciones que tiene ahí remanentes y fresquitas en la cabeza y me va a decir, no, sentí un tirón acá porque cuando subí los brazos y que caí más lejos, y empieza a reportar lo sucedido, ¿ok? El entrenador también tiene que tener esa capacidad, pero focalizándonos en el alumno, hay que pedirle, ¿no?, que nombre las percepciones y las sensaciones con palabras. ¿Por qué? Porque de esa manera está concientizando esas sensaciones sinestésicas que acaban de suceder. Y esto es riquísimo, porque yo le digo a mi gimnasta, pasá y hacelo, va, hace una vuelta compleja. Ya tuvo un intento, cuanto más intentos mejor, pero con un primer intento yo le digo, vení, contame qué es lo que pasó, y me lo reporta. Al reportarlo, está accediendo a esa información, la está poniendo en funcionamiento de vuelta, la está ejecutando mentalmente, sin el cuerpo, y entonces al final es como que lo realiza de vuelta. Y yo le estoy ahorrando vida útil a su cuerpo y le estoy sumando pasadas e intentos motores a su sistema nervioso. Esto es súper. A su vez, así el entrenador también tiene que tener esa capacidad de reportar percepciones y sensaciones de los movimientos. Y ahí está el estudio del entrenador, la vivencia que tiene, si todo eso le va a permitir enriquecer el aprendizaje del alumno. Por ejemplo, en gimnasia artística, acá hay un atleta que está agarrando, ¿sí?, una barra, y fíjense si pueden seguir mi cursor, está haciendo una vertical y luego cae y empieza a girar alrededor de la barra, ¿ok? Es de suma importancia entender el concepto mental del movimiento mientras se aprende. Por ejemplo, acá el cuerpo tiene una posición carpada, acá el cuerpo tiene una posición arqueada y finalmente hay una patada. Y es muy interesante denominar con palabras las distintas fases del movimiento. Entonces yo a mis alumnas les digo, carpa, arco, patada, cuando están aprendiéndolo por primera vez. Entonces empiezan a enlazar ideas mentales del movimiento con sus sensaciones sensorio-motoras en la práctica, ¿sí? Carpa, arco, patada, y lo van asociando cada vez más con el movimiento de su cuerpo, y eso ayuda al aprendizaje. Bien, esto era para bajar un poquito la información acerca del habla. Hay infinidad de temas para charlar y muchísimas horas para profundizar en todos estos aspectos que les presenté. Los invito a ponerse en contacto, pueden encontrarme como Pepo Cáfaro en las redes, ¿sí? Y bueno, yo los invito a ponerse en contacto y a preguntar acerca de lo que quieran. Así que bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Pepo Cáfaro. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas con el maestro Alex Villaseñor. Alex Villaseñor, ¿te encuentras por ahí? Así es. Muchísimas gracias. Nuevamente, buen día. Un placer escuchar esta charla. Maestro Pepo, tenemos muchísimas preguntas y felicitaciones aquí en el chat de YouTube. Por ejemplo, Billy Edwin Peña Aguilén dice, cuando se realiza un trabajo kinestésico y activamos la memoria motriz, ¿cuánto tiempo toma asimilar y automatizar un gesto motor? Bien, es una linda pregunta. Él está preguntando acerca de la última etapa del aprendizaje motor, que es la automatización, cuando ya sacamos la conciencia del aprendizaje, que no es necesario estar muy consciente de qué es lo que está sucediendo. Eso va a depender de la complejidad de la acción motora que se está tratando de aprender, ¿sí?, de la adquisición motora, cuando yo hice ese aprendizaje, ¿qué tan frecuente les di los estímulos de aprendizaje? ¿Qué espaciamiento entre las distintas instancias de aprendizaje hay? ¿Ok? Y la cantidad de sesiones de entrenamiento por semana y la complejidad, como les decía. Eso va a terminar finalmente definiendo en cuánto tiempo se automatiza un movimiento. Muy bien. Surgen muchas interrogantes en este excelente tema de neurobiología y neurociencia del movimiento orientado al entrenamiento deportivo. Nos pregunta Atletismo en Jalisco si en la parte final del calentamiento, es decir, específico, ¿se puede considerar como un proceso de evocación motora?
en un entrenamiento, cuando uno realiza un calentamiento, ¿no? Está activando todo el sistema motor, así como el nervioso, como el sistema muscular. Es una buena instancia para ir reactivando memorias motoras. Con respecto a la evocación, yo no usaría la entrada en calor para evocar todo lo que voy a hacer. Podría repasarlo, sino que usaría más bien instancias inmediatas posteriores al movimiento. ¿Ok? Porque si yo lo evoco ahora y lo uso dentro de una hora, es probable que esa información se haya vuelto a guardar. Entonces lo buscaría que haya un espaciamiento temporal más cercano entre el momento de evocación y la ejecución motora. Muy bien, muy bien. Graciela Banoye nos pregunta, ¿la evocación se maneja desde que el ser humano tiene conciencia? Depende de qué tipo de memoria estamos hablando. Por ejemplo, a un niño no lo podemos hacer evocar memorias declarativas porque todavía su sistema nervioso no está del todo desarrollado para expresarlo y para también acceder. Entonces, en ese caso no. Pero un niño que de a poco va aprendiendo movimientos, yo puedo lograr que evoque información motora porque, como les describí durante la presentación, es un tipo de información que se adquiere y se accede de manera inconsciente. Muy bien. Benjamín Alatorre pregunta, ¿cómo se maneja esta evolución en personas con discapacidad? No trabajo con personas con discapacidad, así que no quiero ahondar en el tema para no confundir. Perfecto. Javier Ramos pregunta, ¿evocación es el comportamiento de la memoria en el sistema motor? Evocación es el comportamiento de la memoria. No entiendo bien a dónde va la pregunta, pero evocación es el acceso a información almacenada. Y ese acceso a esa información va a depender y va a variar, depende a qué tipo de información quiero acceder. Si se trata de una información motora, yo lo que les comenté es que el movimiento trae al movimiento. Y les di una descripción bastante fina de cómo es que se puede acceder a esa información de una manera efectiva. Claro. Gregorio Leiva dice, ¿qué debemos hacer con niños de lento aprendizaje? Porque en las comunidades a veces tratas de hacer retroalimentación al día siguiente y pues no recuerdan nada. ¿Hay algún ejercicio? ¿Hay alguna sugerencia? Sí, mis sugerencias es, bueno, como bien dice, él está hablando de un aprendizaje lento. El aprendizaje puede tener varias maneras, como les dije, una exponencial rápida al principio y lenta al final, o puede ser más lineal, muy empinada o poco empinada. Estamos en un caso poco empinado, un aprendizaje lento. Él está hablando de trabajarlo al día siguiente. Está bueno que al día siguiente tratarles de hacer evocar esa información, pero sobre todo yo iría a lo que les comenté al final. Tratar de enriquecer las experiencias vividas y si es cerca del momento en el cual se ejecutó, mejor, porque el cerebro va a poder hacer un match, un vínculo entre ese repaso de la información y lo ejecutado recién. Así que es esa mi sugerencia. Perfecto, profe Pepo. Pues para agradecerte la respuesta a estas interrogantes, tenemos muchísimas otras por el tiempo, no nos es posible leerlas todas, pero te las haremos llegar. Muchísimas gracias. Bueno, regresamos con el doctor Leopoldo. Gracias por las preguntas y ahí les dejo mis contactos para que se comuniquen conmigo. Pepo Cafaro, de verdad que en el afán por entender y mejorar los procesos mentales en relación al deporte, se despierta un gran interés en nuestra población, Pepo, y este interés lo demuestran en el chat. Muchas felicitaciones a tu ponencia y mucho interés por continuar con estos temas. Platicaba yo que cuando el maestro se enfrenta al desarrollo cognitivo, no nada más de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas, se despierta
el querer romper este paradigma, y charlas como las tuyas son las que enriquecen nuestro actuar profesional y actualizan nuestro actuar profesional. Pepo, felicidades por tu ponencia y esperando que te tengamos pronto compartiendo con nosotros todos sus conocimientos. Te mando un abrazo hasta Argentina, Pepo. Muchas gracias por esta ponencia y esperamos de verdad que esto sea el principio de trabajos futuros con Cerebro Deportivo. Muchas gracias, Pepo. Bueno, les agradezco por la oportunidad y entiendo que es un enfoque inusual que se le da al entrenamiento y mi postura, que está entre el medio de la ciencia y el deporte, o en los dos lados, sé que les va a ser de muy enriquecedor. Así que bueno, gracias por la oportunidad. A ti, Pepo, muchas gracias. Continuando con las exposiciones, quiero recordarles a nuestro amado público que regresamos a la 1:00 p.m. con Mario Mouche para abrochar este primer seminario de cultura física con un enfoque deportivo. A la 1:00 p.m. tendremos la participación del maestro Julio César Luna Monroy, el cual viene a explicarnos un poquito de este proceso de evaluación y acreditación de este primer seminario en cultura física. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Nos vemos en punto de la 1:00 p.m. Muchas gracias.